Felicitaciones, porque si estás aquí, estás entrando al 0,4% de la población que calibra en 600. Todo comienza desde la información a veces. A veces empieza como un don, ya lo tienes, ya lo traes en la vida, y a veces empieza desde la información. ¿Qué sucede? Cuando no tenemos la información, no sabemos hacia dónde ir. Por ahí podemos hasta ni siquiera saber que existe, ni siquiera saber de su existencia. Ahora, cuando tenemos la información, lo vemos como posible. Y a su vez Hawkins lo traduce tan sencillamente que nos dice, en la cara nos dice, tú también puedes llegar a este nivel de calibración. Depende de ti, depende de trascenderlo, depende de dejar ir esa calibración más baja que tienes actualmente. Y sí, nos encontramos en que una de las calibraciones más bajas, que la paz, es el amor incondicional y que también hay que dejarlo ir. Bueno, familia, entonces comenzamos capítulo 16, paz, felicidad e iluminación. Estoy totalmente contenta de que estemos aquí. Entonces dice, los estados iluminados surgen al nivel de conciencia 600, como consecuencia de la situación de lo lineal por lo no lineal. Este campo de energía está asociado con la experiencia, designada con términos como trascendencia, iluminación, bendecido y conciencia de Dios. De nuevo, está asociado con la experiencia, familia. Es decir, sí, lo vamos a poder estar leyendo. Eso ya nos va a abrir un poco la conciencia. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ello? A través de la experiencia. Dice, designada a veces con términos como trascendencia, iluminación, bendecido y conciencia de Dios. Cuando este estado es alcanzado, la distinción entre el sujeto y el objeto desaparece. Y no hay ningún punto focal específico de percepción. Familia, hasta ahora, durante toda mi realidad, siempre hubo un objeto y un sujeto que está mirando al objeto. Y no existe objeto sin sujeto que lo esté percibiendo, que lo esté observando. Y a su vez existen tantas percepciones como personas hay en el mundo. Por ejemplo, yo puedo decir, esto es una taza. Sin embargo, otra persona puede decir, no sé, eso es un balde. Existen tantas percepciones como personas en el mundo. Sin embargo, eso es a un nivel de calibración de conciencia por menos de 600, por debajo de 600. Porque, como dice acá Hawkins, por encima de 600, la distinción entre el sujeto y el objeto desaparece. Con frecuencia, las personas en este nivel dejan el mundo debido a que el estado de éxtasis se opone a la actividad ordinaria. Algunos persisten, sin embargo, y se convierten en maestros espirituales, y otros trabajan anónimamente para el bien de la humanidad. Familia, estamos hablando de paz, felicidad e iluminación, calibración 600. Algunos vuelven al mundo y se convierten en genios notables en sus respectivos campos, haciendo importantes contribuciones a la sociedad. Los que continúan en una religión pueden incluso ser designados oficialmente como santos, aunque en ese nivel la religión formal es comúnmente trascendida y sustituida por la pura espiritualidad en la que toda religión se origina. En este momento hay 6 personas en el planeta que calibran a 600, o tal vez más que son anónimas. 3 se encuentran entre 600 y 700. 1 entre 700 y 800. 1 entre 800 y 900. Y 1 entre 900 y 1000. ¿Te imaginas qué hay en la calibración de 1000? Entonces, familia, lo que dice es que con frecuencia las personas en este nivel dejan este mundo. Tal vez si has leído o has visto o has investigado sobre las personas iluminadas o sobre Buda, lo que dicen es que antes de su trascendencia vieron luz, como un destello muy grande de luz. Recuerda que somos energía y qué casual que cuando ellos trascendieron vieron luz, los que estaban observando. Entonces dice que en ese momento de esta calibración elevada, muchos eligen irse de ese mundo. Es decir, que si están eligiendo, lo que a mí me lleva a pensar,
es que tienes el libre albedrío de poder decidir irte o continuar. Y aquellos que continúan, fíjate que si son santos o religiosos, no son de una religión específica, sino de la pura divinidad. Así que qué bendición que existan estas personas en el planeta. Dice, la acción al nivel de 600 y por encima se percibe como algo que ocurre en cámara lenta, suspendida en el tiempo y el espacio. Todo está vivo, radiante y continuamente fluyendo, desplegando una exquisitamente coordinada danza evolutiva en la que significado y fuente son irresistibles. Familia, ¿te ha pasado alguna vez que caminas y parece todo en cámara lenta? ¿Te ha pasado y cómo viviste ese momento? ¿Qué era lo que estabas viendo, escuchando, sintiendo? Bueno, parece que en el nivel de calibración 600 todo parece en cámara lenta. Esta revelación impresionante se lleva a cabo con el pensamiento o concepción de que lo que hay es un infinito silencio en la mente, el cual ha detenido la conceptualización. Te recuerdo, familia, que Hawkins en uno de los capítulos ha dicho que si bien tenemos esta información de que pensamos lo mismo que pensamos el día anterior, ¿verdad? Hay 60.000 pensamientos cada día en nuestra mente y encima son los mismos que el día anterior. Eso lo que nos lleva es a repetir nuestra propia personalidad e identificación cada día. Lo que trajo Hawkins de distinto, al menos para mí, que yo lo leí por primera vez en mis 30 años de edad, es que ese parloteo continuo en la mente corresponde al 1% charlatán de nuestra mente. Todo lo demás es silencio. Familia, ¿te imaginas? Todo el tiempo escuchando una voz interna y era el 1%. Nos vemos dominados por esa voz, por esos pensamientos, porque creemos que somos esos pensamientos y al final era el 1%. Podemos ir a la fuente, al silencio. Hola Mati, hola Mati. Qué lindo, buenas noches, gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea donde sea que estén. Acá ya estamos, Mati, en el capítulo de la paz. Estamos en el nivel de calibración del mapa de conciencia de Hawkins, en el nivel 600. Paz, felicidad e iluminación. Entonces continuamos. Esta revelación impresionante se lleva a cabo con el pensamiento o concepción de que lo que hay es un infinito silencio en la mente, el cual ha detenido la conceptualización. Es que ya todo deja de poder ser verbalizado, ya todo comienza a dejar de tener lógica. Voy a comentar algo que va a trascender bastante el pensamiento o la lógica. Si conoces a Joe Dispenza está haciendo eventos a través de una meditación del corazón, lo llama él, y meditación de tus centros de energía y demás. Y en uno de sus eventos, una de las personas, porque él evalúa y analiza los datos de la epigenética, estar por encima del gen, personas que no caminan, por ejemplo, en sus eventos comienzan a caminar, personas que tenían enfermedades que se consideran incurables se curaron y hasta los médicos o los científicos no lo pueden creer. Bueno, todas esas cosas. Y lo que ha sucedido en uno de sus eventos es que una de las personas con los ojos vendados podía ver todo lo que estaba sucediendo en el espacio. Entonces Joe Dispenza de una punta lo saluda y ella levanta la mano y saluda. Este tipo de cosas que parecen como ilógicas, que no lo podemos conceptualizar, que no podemos decir o explicar de dónde vienen, suceden, familia, y suceden más de lo que nosotros creemos que puede ser posible. Entonces dice, esta revelación impresionante se lleva a cabo con el pensamiento o concepción de que lo que hay es un infinito silencio en la mente, el cual ha detenido la conceptualización, ya excede todo concepto. Lo que se está testificando y lo que es testificado son la misma cosa. El observador se disuelve y se vuelve igualmente en la observación. Todo está conectado con todo lo demás y unificada por la presencia, cuyo poder es infinito, pero exquisitamente suave. Familia, qué bonito estar en esta calibración. Una vez le preguntaron a Kaufman,
Yo a Kaufman lo conozco desde mi estudio de coaching ontológico y coaching de empresas. No lo conozco de haberlo visto, sino de haberlo leído, de haber visto videos de él. Y en un momento a él le preguntan, ¿y tú para qué crees que vino el ser humano? Entonces lo que él explica con una metáfora es, bueno, imagínate el mar está quieto y genera una ola para conocerse a sí mismo, ¿no? Como genera un movimiento. Tú ya eres la ola, tú ya eres el mar, tú tal vez te consideras una gota de todo ese mar. Y tal vez esa gota fue creado para conocerse a sí mismo, para poder verse, pensarse, sentirse, etc. Así que me encanta, dice, todo está conectado con todo. Es como, eres la gota del mar. Estás conectado al mar, no estás separado del mar. Todo está conectado con todo lo demás y unificado por la presencia, cuyo poder es infinito, pero exquisitamente suave. Las grandes obras de arte, música y arquitectura calibran entre 600 y 700 y pueden transportarnos temporalmente a mayores niveles de conciencia, y son desconocidas universalmente como fuente de inspiración y atemporal, y son reconocidas universalmente como fuente de inspiración y atemporal. Discusión. La trascendencia desde lo lineal hacia los dominios no lineales de conciencia resulta en un cambio importante de paradigma. Ya lo veo. Hay un montón de cosas, familia. Yo le conté ayer que hay un montón de cosas que no quiero soltar. No quiero soltar la alegría. No quiero soltar el amor incondicional. ¿Por qué? Tanto cuesta llegar a esos niveles y ahora hay que soltarlo. ¿Por qué? Bueno, si quiero experimentar paz, familia, es entregar, es dejar ir, es utilizar esa técnica. Dice, en este nivel, no hay esto o alguien testificando la transición, ya que es autocontenido. O sea, estás en la unificación, sos la unificación. De manera que el conocedor y lo conocido son los mismos. Está la condición de una paz infinita que es inconfundible como la presencia de Dios, que es de una dimensión diferente a la emocional o a la paz psicológica o la tranquilidad. En la quietud, todo sucede por su propia cuenta, autónomamente y espontáneamente. El sonido no tiene ningún efecto sobre el silencio que persiste, incluso en el interior del sonido. Voy a leerlo nuevamente. Dice, el sonido no tiene ningún efecto sobre el silencio que persiste incluso en el interior del sonido. Otra vez, el sonido no tiene ningún efecto sobre el silencio que persiste incluso en el interior del sonido. Es decir, lo que yo considero que sucede es que estás en silencio y que todo lo que sucede alrededor no tiene efecto sobre ese silencio. El estado es tradicional e históricamente conocido como Sat Chit Ananda, éxtasis en silencio. La función fisiológica puede llegar a detenerse. ¿What? No hay deseo de moverse o hablar y el silencio interior es mudo, como un pensamiento suspendido en la atemporalidad. Ay, familia, con razón, tantos showbiz, tantas personas en esa quietud, en ese silencio. Que el cuerpo se mantenga y sobreviva o no, no es interesante y en realidad sin sentido. Es una cuestión sin interés y el universo se alza para dirigir. Si las propensiones kármicas están alineadas con la continuación física, el cuerpo sobrevive. ¡Wow! Esta información es demasiado para mí en este momento. ¡Wow! Dice, si las propensiones kármicas están alineadas con la continuación física, el cuerpo sobrevive. Si no, el cuerpo es simplemente abandonado porque vino a la tierra y vuelve a la tierra cuando ha servido el propósito del espíritu. Aproximadamente el 50% de las veces cuando este nivel de conciencia es realizado, el cuerpo será abandonado. Si no es así, entonces la continuación física está de acuerdo con la respuesta del mundo, que pueden instar la necesidad de comer o beber. Por dentro no hay ninguna inclinación por una forma u otra, ni hay una necesidad de comunicar o hablar. Familia, en esta unicidad
también lo que me ha llegado a mí es que tú no has venido a comunicar nada. ¿Te imaginas decirle a alguien que está en servicio, decirle, es que tú no has venido a comunicar nada? No es tu obligación comunicar, tu obligación es ser. Por dentro no hay ninguna inclinación por una forma u otra, ni hay una necesidad de comunicar o hablar. La presencia es autocumplida y completa, única y exquisitamente suave y al mismo tiempo potente. Su esencia impregna toda manifestación como la fuente de la existencia. Todo es visto surgir de lo no manifestado a lo manifestado, como creación, de una fuente que es innata, todo presente y más allá de la voluntad. En la unidad y lo uno, todo es simultáneamente intrínseco a todo lo demás, pero no por el hecho de ser eso o lo otro. En el contexto infinito de totalidad, potencialmente es activado por la divina ordenanza, comúnmente conocido como la voluntad de Dios. El término voluntad es, sin embargo, un tanto engañoso, ya que implica volución. La creación es testigo del despliegue y revelación de la emergencia de lo infinito potencialmente como creación. Por tanto, no hay dualidad de un creador creando un eso creación, porque creador y creación son una y la misma cosa. La creación es autorresplandeciente. Qué lindo, bonito, qué lindo, bonito, qué lindo, bonito. Bueno, es saber esto, que tú eres uno. Listo, solo eso. Todo lo que existe es perfecto y completo. La creación no se dirige de la imperfección a la perfección, como es atestiguado por el ego, sino que se mueve de perfección en perfección. La ilusión de pasar de la imperfección a la perfección es una mentalización. ¡Familia! Por ejemplo, un capullo de rosa no es una rosa imperfecta, sino es un capullo de rosa perfecto. Cuando está medio abierta, es una flor perfecta en despliegue, y cuando está completamente abierta, es una flor abierta perfecta. A medida que se desvanece, es una flor perfecta desvanecida y se convierte en una planta seca perfecta que se convierte en perfectamente latente. Cada una es perfecta en cada expansión de su expresión en el surgimiento y desarrollo de la evolución de la creación. Así, la ilusión de cambio se sustituye por el testimonio del proceso de la manifestación de la realidad desde la potencia, entre paréntesis, transición, aparición, desarrollo, metamorfosis. Voy a volver a leerlo, familia, porque esto está transformando absolutamente todo mi paradigma, dice. Así, la ilusión de cambio se sustituye por el testimonio del proceso de la manifestación de la realidad desde la potencia. Hay una frase que me encanta, que la comparto muchas veces a lo largo del año en mi Instagram, que es: la potencia de ser hace que tú ya seas. Entonces dice, la ilusión de cambio se sustituye por el testimonio del proceso de la manifestación de la realidad desde la potencia. Transición, aparición, desarrollo, metamorfosis. Sin injerencia de la interpretación mental, la perfección de todo lo existente se evidencia por su belleza intrínseca, que es el aspecto físico transformado de su perfección. Sin la edición y clasificación que emana exclusivamente de la mente lineal, todo se ve igualmente exquisito. Todo es igualmente exquisito. O sea, ya no hay una clasificación, todo es exquisito. Lo que el mundo pasa por alto como una mala hierba es igual belleza a la de la flor. El diseño de viviente escultura de toda la naturaleza es igual sin clasificación y todo está desarrollado con el mismo mérito o valor. Todo es expresión de la divinidad como creación, todo es igualmente sagrado y santo. Igual a cualquier otra cosa, el cuerpo también es autónomo y movido por sí mismo. ¡Wow! El cuerpo se mueve por sí mismo. En el nivel de los 600 no hay locus causal volutivo como un ser personal, un mí o un yo que es pensado, que es un agente causal o un decisor de acción.
Hay un libro que yo mencioné, que leí, que se llama El poder de la rendición, que da un ejercicio en el cual antes te dice, ¿tú crees que tú estás eligiendo y decidiendo en tu vida? Bueno, haz este ejercicio y ve lo que sucede. Y el ejercicio es simplemente párate, cierra los ojos y quédate ahí. Y fíjate qué sucede. Y acá está la respuesta, familia. Dice, igual a cualquier otra cosa, el cuerpo también es autónomo y movido por sí mismo. En el nivel de los 600 no hay locus causal volutivo, como un ser personal, un mío, un yo, que es pensado, que es un agente causal, un decisor de acción. Qué bonito, familia. Cuánta transformación, cuánta información está llevando a mi vida y qué agradecida que me siento. Y también me siento agradecida por esta decisión de compartirla, de no quedarme yo sola. Disculpen por los sonidos. Dice, las dinámicas de la paz y la iluminación. Voy a cerrar los distractores. Dice, título, las dinámicas de la paz y la iluminación. En la vida ordinaria, el ego dice ser el autor de la acción. Esta afirmación egoísta que se experimenta como una realidad interior es una ilusión basada en la función no reconocida del ego, el de la edición instantánea. Edición instantánea. Es una nueva frase que viene a mí al menos. Dice, este fenómeno ocurre 1 sobre 10.000 segundos después de un fenómeno que haya ocurrido realmente. La mejor analogía para esta función del ego, como se mencionó anteriormente, es el de la función de monitor de cinta de una grabación. ¡Me encanta! Llegó de nuevo a mí este ejemplo. Como el sonido es grabado en la cinta, la función del monitor de cinta permite escuchar lo que acaba de ser registrado una fracción de segundo antes. Por tanto, no estás experimentando la fuente, sino una grabación con un retraso de una fracción de segundo. ¡Qué bendición esto que llega aquí! Este retraso es intrínseco a toda la experiencia del ego de la vida ordinaria en la que la mente no experimenta la realidad, sino su reproducción instantánea retrasada a través de la proyección de la percepción. ¡Familia! Es como ¡eureka! Al fin y al cabo, todo lo que yo estoy percibiendo y viendo es el pasado, no es la realidad, es la ilusión de lo que está sucediendo, ¿se entiende? Porque todo lo que yo estoy viendo, en realidad, estoy percibiéndolo una fracción de segundo después de que haya ocurrido. Y a su vez, ya lo clasifiqué, ya lo interpreté, ya le puse lógica, ya le puse mente, ya le puse razón. Es una ilusión, porque lo que yo veo es como yo lo veo. Tú lo vas a ver completamente distinto. Cada uno estamos actuando desde nuestra mente, una fracción de segundo después. Por tanto, no estás experimentando la fuente, sino una grabación con un retraso de una fracción de segundo. Este retraso es intrínseco a toda la experiencia del ego de la vida ordinaria en la que la mente no experimenta la realidad, sino su reproducción instantánea retrasada a través de la proyección de la percepción. En el nivel 600, este retraso desaparece y con él la ilusión de un esto o un eso, ya que sin retraso en el procesamiento, el esto y el eso se unen en una unidad que no está artificialmente separada. Sin la posición interna del dispositivo de proyección del ego, los fenómenos son experienciados directamente y no a través de la ilusión de un espectador. ¡Wow! De nuevo, sin la posición interna del dispositivo de proyección del ego, o sea, imagínate que tú estás teniendo una grabadora, que es este dispositivo que el ego está utilizando. Los fenómenos son experimentados directamente y no a través de la ilusión de un espectador. Ser uno con los fenómenos, en lugar de separarse de ellos, da lugar a experimentar la vitalidad y la totalidad de la presencia, con P mayúscula, expresada en todo lo existente. Todo lo que tiene existencia no está solo pasivamente aquí, sino que aparentemente se presenta a la conciencia como una cualidad de su existencia y no como una intención de la voluntad.
Así, el universo parece ser un regalo de exquisita belleza y perfección que brilla con el resplandor intrínseco de la divinidad. O sea, no es pasivamente una... ¿Cómo dice? Dice, todo lo que tiene existencia no está solo pasivamente aquí, sino que aparentemente se presenta a la conciencia como una cualidad de su existencia. Tremendo, familia. Es muy elevado desde mi calibración actual. Y aún así considero y creo que lo estoy comprendiendo. Ahora, diciéndote esto, lo estoy comprendiendo desde la comprensión razón, calibración menor a 500, ¿se entiende? Es decir, no estoy ahí. Más está llegando a mí. Y por algo también está llegando a ti, familia. Así, el universo parece ser un regalo de exquisita belleza y perfección que brilla con el resplandor intrínseco de la divinidad. Como fenómenos, el testimonio podría ser descrito como fascinante, con todos los movimientos presenciados como a cámara lenta. Los fenómenos, el movimiento y la acción, que han sido previamente atribuidos al ego yo, se ven ahora autónomos, sin un foco específico que los origine, y mucho menos la de un independiente yo o mí. En cambio, el sentido de yoidad se expande y está todo incluido a un nivel más primordial que lo abarca todo e innato como esencia, y en lugar de identidades separadas, Como consecuencia, esta percepción de la relación también desaparece porque se trata de una construcción mental en relación con la percepción de la separación, que es sustituida por la conciencia de la inclusión no lineal. Así, sin separación percibida que ser explicada, la noción de la relación se vuelve sin sentido e inaplicable. El ser no tiene una relación con el mundo porque la existencia es su esencia indivisible. De manera análoga, la ciencia ha descubierto que no hay un centro identificable del universo. ¡Claro, familia! Ya lo teníamos en nuestra mente. Ya sabiendo que el Sol no es el centro del universo, sino que hay mucho más allá, ya teníamos esta información. Dice, el ser no tiene una relación con el mundo porque la existencia es su esencia indivisible. De manera análoga, la ciencia ha descubierto que no hay un centro identificable del universo. El universo es. Aunque el banco de datos de la memoria sigue estando disponible, su valor es el de la capacidad de reconocimiento descriptivo que permite la continuación de funciones corporales. Si esa es la opción kármica, el cuerpo entonces parece funcionar en un principio más o menos comparable al momento. Me acaba de traer una información para mí que estoy muy emocionada. Como se ha descrito en trabajos anteriores, es como un juguete de cuerda kármico que sigue su curso por sí mismo. Claro, familia, yo, por ejemplo, en vez de actuar desde ser compasiva conmigo misma en este momento de mi yo queriendo evolucionar, a veces haciendo, por ejemplo, yo hago yoga kundalini, estoy en un proceso y es como que me exijo para continuar evolucionando y avanzando. Y exijo mi cuerpo. Y acá lo que dice es que siempre y cuando la opción kármica sea continuar con el cuerpo, va a suceder. Es como comprender que yo no tengo el control de mi cuerpo, aunque lo quisiera tener. Al fin y al cabo yo no estoy decidiendo si continúo o no en este cuerpo. Yo creo que sí. Y cuando digo creo que sí, no digo que sé el día de mi muerte. Puedo elegirlo, puedo declarar un día de mi muerte más. No lo sé, eso va a suceder, ¿no? Más lo que yo realizo cuando estoy en yoga kundalini son procesos de despertares espirituales en el cual a veces no quiero abandonar el cuerpo.
no quiero, no me atrevo. Como si eso dependiera de mi familia. Es lo que me acaba de llegar como información. Dice, el cuerpo entonces parece funcionar en un principio más o menos comparable al momento. Como se ha descrito en trabajos anteriores, es como un juguete de cuerda kármico que sigue su curso por sí mismo. Por sí mismo actúa. El cuerpo sabe cuándo respirar, cuándo tragar saliva, sabe cómo funcionar. Y yo creo que tengo el control. Es autónomo, ¿no? Dale, date cuenta. Bueno, familia, acabo de darme cuenta. La transformación a nivel de 600 y por encomia es consecuente a la disolución del núcleo narcisista del ego, que ilusoriamente presume de ser soberano y por tanto un agente causal primario y el autor de la voluntad. Esta inferencia se incluye en el sentido del término egocéntrico. Por lo tanto, en el núcleo del ego está la presunción básica, por la que se identifica a sí mismo como fuente primaria de existencia, acción y decisión, y así usurpa la soberanía de la divinidad. Esta presunción primitiva es abiertamente mostrada en el estado patológico denominado narcisismo maligno mesiánico, en el que en realidad el núcleo del ego es adorado. A lo largo de la historia, esta autoidentificación se ha expresado abiertamente desde la época de los emprendedores romanos cuando se declararon ellos mismos, literalmente, Dios. Hasta la actualidad, los líderes mundiales muestran un ego inflado grandioso, omnipotente. El síndrome narcisista mesiánico maligno que calibra en 30, calibra rebajo, familia, es descrito en detalle en el capítulo 15 de La verdad contra falsedad, que es un libro que próximamente nos espera, familia. Y familia, si bien llegamos a la paz, nuevamente Hawkins nos trae el título Trascendiendo el nivel 600. Familia, ¿tú creías que acá terminaba? Que era paz e iluminación. Bueno, se ve que hay más, con lo cual vamos a trascenderlo. Para la conceptualización común y educación, antes de esto, yo me imagino a Hawkins, obviamente habrá experimentado todo esto y lo ha descrito en su libro anterior que leímos, que está en mi página de YouTube. Me imagino a Hawkins escribiendo esto. ¿Te lo imaginas? Traduciéndolo con palabras sencillas para que nosotros lo podamos leer, para que llegue a nuestra vida. ¿Te imaginas a Hawkins diciendo, ¿cómo explico la calibración 600 de la paz? Y lo hace. Es una maravilla, familia, que personas como Hawkins existan en el mundo para elevar conciencia. Yo estoy súper agradecida. Entonces dice, trascendiendo el nivel 600. Para la conceptualización común y educación podría parecer que el éxtasis sería el último estado. Mirándolo desde el punto de vista del propio ego, es precisamente eso. ¡Wow! Atrás han quedado la ansiedad, la anticipación, el arrepentimiento, la atracción o el deseo. También quedaron atrás las normas, los objetivos, las metas, los procesos, las condiciones que deben ser cumplidas o completadas o los roles aún no reproducidos. En este nivel no hay ninguna persona, yo u otras personas con las que lidiar. Todo ocurre sin esfuerzo y espontáneamente, y solo se presenta austero como lo que es. Del mismo modo, cualidades que son percepciones descriptivas desaparecen. ¿Te imaginas vivir sin metas, sin objetivos, sin deseo, sin atracción? Sin arrepentimiento, sin ansiedad, sin anticipación, sin cualidad de familia, sin posición, sin comparación, sin separación. ¿Te imaginas vivir así? Hola, Mutilate. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde sea que estés. Gracias por el saludo. Bienvenido. Estamos en la calibración 600. La calibración 600 es paz. Y aún así, Hawkins nos trae trascendiendo la paz. Dice, del mismo modo, las cualidades que son percepciones descriptivas desaparecen. Todo simplemente es como es, sin adjetivos. La mente se silencia, porque sin un sujeto o un objeto y sin ningún actor de esto o haciendo eso, no hay necesidad de verbos.
sin calificaciones, no hay necesidad de adjetivos. Además, desaparece la voluntad al no haber decisiones que tomar y todo se desarrolla espontánea y autónomamente, como la expresión de la evolución de la creación. ¿Te imaginas no tener que decidir? Dándote cuenta que todo ya es. Que tú no viniste a hablar, a decir, a comunicar, a hacer, que simplemente es. La vida es y se desarrolla sin tú accionar. Lo que queda después de la disolución de estas funciones del yo es la conciencia testimonio, pero en realidad sin un testigo, es la conciencia misma lo que queda. Como tal, no hay necesidad de procesamiento, ya que las opciones no están ya separadas por cualidades lineales superpuestas. Por tanto, no hay necesidad de elegir o sopesar los pros y los contras. Operativamente, la información se basa a sí misma. Y por tanto, la acción es autónoma. Familia, es como empiezas, como te mueves, pero tú no eres el movedor o el que está accionando. Ok, la toma de decisiones ya no es necesaria porque la concordancia reemplaza las relaciones u opciones. Además, sin hacedor, nada sucede. De la experiencia que podría requerir la proyección de un punto de vista limitado y mención de acompañamiento. ¡Hola! ¡Hola, Esmeralda! Te voy a ver hasta que vengan a buscarme. Bueno, ¡qué lindo! ¡Feliz viernes por ahí! Me encanta, gracias por los corazoncitos. Me gusta la alegría que traes, porque ya cambió ya el vivo. Entonces dice, con el cese de la experiencia del tiempo, la secuencia desaparece, por lo que no hay antes o después. Esmeralda, te pongo en contexto, estamos en la calibración 600, paz. Y lo que dice es que ya no hay sujeto u objeto. La vida es, y tampoco necesitas accionar porque no hay un hacedor de las acciones. Dice, con el cese de la experiencia del tiempo, o sea, el tiempo también desaparece porque habíamos dicho que ya estamos en la no linealidad, la secuencia desaparece, por lo que no hay antes o después. La armonía de la unidad de concordancia está evolucionando como lo potencialmente expresado en sí, como manifestación, pero carente de intencionalidad. La mejor analogía podría ser los movimientos del universo que están armoniosamente en concordancia con la totalidad. Claro, nadie está pensando en la gravedad para que la gravedad suceda. ¡Wow! ¿Entiendes eso? ¿Cómo? Es mucho para mí. Dice así, la gravedad es intrínseca a la creación y su campo es concomitante en lugar de causal o consecuente, que son términos que representan construcciones mentales hipotéticamente exploratorias. La concordancia es una expresión de la divina unidad y armonía, que se manifiesta con trascendencia de la división dualista de Descartes, de la res interna, cognición, y la res externa, el mundo tal como es. En la unidad de la unidad no está separado el causante, de un separado eso. Y a su vez, hay que trascender este nivel, y dice, trascender el nivel 600 requiere abandonar la identificación con el testimonio. Claro, porque si ya no eres hacedor, si ya no eres la voluntad que acciona, entonces, ¿qué hago? Porque únicamente estoy observando, únicamente estoy atestimoniando. Bueno, lo que hay que trascender y dejar ir es ser el testimonio. La observación de cualidades, que en realidad son cualidades autónomas, inherentes a la conciencia en sí. Con la meditación profunda se descubre que estas cualidades han sido identificadas inconscientemente, lo que requiere la entrega de la ilusión o pagos por ser el testigo o el observador. El principal bloqueo para pasar a niveles aún más avanzados de iluminación es la satisfacción, el placer, el apego inconsciente al estado del propio éxtasis. Claro, imagínate. O sea, tanto tiempo para experimentar amor incondicional, para experimentar alegría, éxtasis, paz, familia. Y llegas ahí y lo tienes que dejar ir. ¿Por qué? Si es un apego bonito. Bueno,
puedes simplemente estar retardando la iluminación. Además, es experimentado como finalización y totalidad. Entonces surge el... Hago puchero, porque encima, listo, se acabó, total. Esa es la finalización. Es experimentado, dice, como finalización. Claro, entonces no lo quiero dejar ir. Entonces surge el conocimiento de que incluso eso también, tan exquisito como puede ser, debe ser entregado a Dios. Con su entrega surge algo todavía inimaginable, incluso aún más amplio paradigma. ¡Ay, familia! Y ahí quedó. ¿Qué, Hawkins? No me dejes así. Dice como referencia, calibración de los niveles de algunos maestros y de los escritos en 600. Y dice, por ejemplo, a ver que conozca alguno. No conozco ninguno, familia. Bueno, la Cábala, un curso de milagros en 600. El Génesis de la Biblia traducida del arameo está en 660. Dice el Evangelio de San Lucas 699, el Evangelio de Santo Tomás 660, la Cábala 605. Las enseñanzas de Lao Tzu, ese todavía no lo leí, me encantaría ver. Dice 610. Salmos de la Biblia Preshita 650. Vijana Vairava 635. Familia, hay cosas acá que todavía como tenemos para absorber. Justo estaba pensando en eso, en qué es el dar, ¿verdad? Escuché a un maestro que decía, yo cuando escribí mi primer libro, dije, wow, después de esto, ¿qué más voy a tener para dar si lo estoy contando todo? Y siempre, familia, tienes tiempo para trascender, para conocer nuevo. Así que todo lo que tú sepas, dalo. ¿Por qué? Adivina por qué. Porque cuando lo das, más puedes dar. ¿Qué significa eso? Como esta taza. Ya seguramente escuchaste eso que dice vacía tu taza. Claro, cuando tú estás dando toda la información, toda tu sabiduría, estás generando espacio. Y adivina qué pasa cuando se genera espacio. Puede entrar algo nuevo. Entonces, familia, cuando este libro hermoso de Trascendiendo los niveles de conciencia, la escalera a la iluminación, lo finalicemos, seguramente vendrá más información. E imagínate la cábala. ¿Qué tal un curso de milagros? Bueno, acá dice Esmeralda. Me encanta esto de la espiritualidad. Uy, y si se experimenta tan bonito, qué lindo. Hace re poquito empecé a leer todo esto y me está cambiando mucho la vida. Sí, es hermoso dar. Familia, gracias Esmeralda por compartir, gracias por escribir, gracias por traer tu bonita energía. Y acá terminamos. Mañana es autorrealización. Nivel de calibración 700-849. Fíjate cómo terminó el capítulo. Hawking dice, con su entrega surge algo todavía inimaginable, incluso un más amplio paradigma. O sea, si ya estamos en un paradigma y lo tuvimos que dejar ir, cuando vayamos a la calibración 700 va a ser un paradigma más amplio. Esto es tremendo, es hermosa la vida. Es una fuente inagotable. Si lo ves, qué hermoso, familia. Bueno, felicidades por estar aquí. Ya sabemos que no es causal. Y te espero en nuestra siguiente lectura del capítulo 17, autorrealización. Familia, ¿te imaginas sentirte autorrealizado? ¿Te imaginas cómo sería esa sensación? Bueno, la vamos a ver en el siguiente capítulo. Gracias por estar ahí, un abrazo enorme. Hermoso fin de semana también para ti, Esmeralda. Besos, abrazos y mucha vida en cada respiración. Paz, familia, bendiciones.